Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, acá en la caja de Pandora. Mi nombre es Pablo Lema y saludo a todos los que se encuentren con este video, tanto en vivo como, ya saben, este video luego está grabado y queda disponible en lo que hace al inconsciente colectivo, que es Internet, así que si te encontrás con el video, ojalá lo disfrutes, ojalá lo disfruten ustedes que están ahora en vivo y recuerden darle like, ¿sí? Compártanlo y si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban. Primeramente, y como hago siempre, agradezco enormemente a quienes están en el chat, en el programa en vivo, que ya más o menos aproximadamente 40 minutos antes de que iniciara el programa ya ingresaron, ¿sí? Ingresaron, bueno, ya se pusieron a charlar, están ahí charlando, compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con la preparación del momento. Algunas personas fueron a preparar café, otras mate. A mí particularmente, como digo, siempre me gusta mucho el mate, ¿sí? Como argentino que soy, pero bueno, entiendo que también hay gustos, digamos, diversos. Como hago siempre, ¿sí? Voy a saludar en vivo a quienes tienen la amabilidad de estar, ya que están conectados de diferentes lugares del mundo y hay veces que la diferencia horaria es una diferencia. Y sin embargo, están acá en vivo disfrutando del programa, así que eso yo lo valoro mucho y también una manera de valorarlo es saludarlos a todos ustedes, ¿sí? Así que bueno, paso al chat y aprovecho a saludar a Claudia Graciela Lapuente. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claudia fue una de las que aproximadamente estuvo ya conectada casi 40 minutos antes más o menos, así que bueno, Claudia, muchas gracias por saludar y por estar ahora en el programa. Ana Romero también. Ana, ¿cómo estás? Ana ya es habitué de los programas de Universo FI, así que bueno, muchísimas gracias Ana por estar nuevamente en un programa en vivo. Jorge Pérez, muchísimas gracias por estar. Jorge, que también siempre cuando él puede participa de los programas en vivo. Jorge, te agradezco enormemente que estés hoy en vivo en el programa. Muchísimas gracias. ¿Sí? Ahí está Mari Apel. Hola Mari, ¿cómo estás? Y sigo recorriendo el chat. A ver, Jorge está. Jorge, Alexa, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches. Te saludo desde acá, desde Argentina. Alexa desde Colombia. Ilenia, ¿cómo estás? Desde Canarias. Ilenia, que hace algunos programas que no la veía en vivo, pero ella, digamos, siempre está ahí. Siempre dándole like a las publicaciones, a los videos, o los ve después, Ilenia, ¿no? Como siempre digo, ya una vez que el video está grabado en la red, uno se contacta cuando gusta. Juan Carlos, muchísimas gracias, Juan, por estar. Juan es habitué, Juan Carlos Pons es habitué de los programas Universo FI, así que nuevamente, Juan, te agradezco por estar en el vivo de hoy también. ¿Qué más? Salud, prosperidad desde Estados Unidos. Paulina, hola Paulina, ¿cómo estás? Está expectante tomando un chocolate caliente. Bueno, buenísimo. Ojalá que lo esté disfrutando y bueno, ya nuevamente te agradezco por estar en el vivo, ¿sí? Sigo recorriendo el chat. Carolina Capmani, hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa en vivo, sí, acompañándome y también acompañándolos a todos. ¿Y quién más? Y bueno, siguen ingresando personas. Vicente, Ana de Santo Domingo, Vicente de Uruguay, Rocío, Caridad desde Miami, Ina desde Argentina, Ina de Argentina, Iván Aviles desde México, Gabriela Vita. Gabriela, muchas gracias por estar. Estás conectada, Gabriela está de vacaciones y sin embargo se tomó un minutito, una horita y está en el programa en vivo, así que bueno, muchísimas gracias Gabriela por estar hoy acá. Rodolfo Sánchez desde Texas. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Gregory Camacho desde Venezuela. Claudette Hernández, Javier Félix, María Laura Cáceres. Bueno, Giselle Pasoni, María de Jesús Chávez. Hola María, bueno, muchas gracias por estar en el programa en vivo de hoy. Muchísimas gracias. Meditation Music, ¿qué tal? Buenas tardes. Y ingresan cada vez más personas. Ingresan cada vez más personas. ¿Desde dónde es Meditation? Desde Andalucía. Desde Andalucía. Doris Nibardo, ¿cómo estás, Nibardo? Bueno, muchas gracias. Cristian Ijar, desde Perú. Silvia Aerolito. Bueno, ahí está Gabriela Vita, Nibardo.
Y ya creo, ojalá que no me haya olvidado de alguien, creo que saludé a todos los que están al momento, ¿sí? En el programa en vivo, son casi 98 espectadores en vivo, así que bueno, primeramente, nuevamente gracias, es un número más que interesante, ¿sí? Y bueno, aprovecho también, ya que están en el programa en vivo y, como dije, a quienes se conecten luego con el video, les deseo a todos un muy feliz 2018, ¿sí? Un muy feliz 2018, un año muy, muy especial, de eso he hablado en videos anteriores, un año muy, muy especial. Así que bueno, ojalá que estén bien, ojalá que estén cómodos, algunos disfrutando de un chocolate, otros quizá de un mate, de un café. Comenzamos, ¿sí? Comenzamos con el tema de hoy, que tiene que ver con las enseñanzas de Don Juan. Yo me imagino que, digo, me imagino, hay que ver si es así, la gran mayoría eh, tiene conocimiento de alguna u otra manera de lo que son las enseñanzas de Don Juan a través de Carlos Castaneda, ¿sí? A través de su obra, a través de los videos. Bueno, en internet hay un montón de material y obviamente a través de incluso implicarse en la enseñanza, ¿sí? En la enseñanza. El tema de hoy tiene que ver con la enseñanza de Don Juan, pero específicamente con lo que hace a los anillos de poder, ¿sí? Por eso el título del programa de hoy es Enseñanzas de Don Juan accediendo a tus anillos de poder. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Lo aclaro porque, bueno, en todo lo que hace a la obra de Don Juan hay muchas, muchas vertientes para recorrer, ¿sí? Muchas vertientes para recorrer, si bien se refiere a una enseñanza, ¿sí? A una enseñanza, pero, como dije, el tema de hoy es lo que hace a los anillos de poder. Después, en otro momento, también se refiere a lo que es el punto de encaje, ¿sí? A lo que es los sueños lúcidos, contacto con los animales de poder, etcétera, etcétera. Sí, es muy, muy amplia, muy interesante, por eso obviamente elegí el tema. Así que bueno, ojalá que lo disfruten tanto como yo y a quienes ingresen al programa en vivo, recuerden, incluso también a los que están, recuerden darle like, sí, al video, compartir y suscribirse al canal. Y antes de iniciar oficialmente, ya saben que en caso de que quieran hacer alguna pregunta, sí que tenga que ver con el tema, ¿sí? Simplemente ponen pregunta en mayúscula, 2 puntos, el lugar desde donde están conectados y ahí la responderé, ¿sí? Luego aproximadamente son acá las 20:10, aproximadamente 20:40, 20:45, si quieren comenzar a escribir las preguntas. Digo, menciono un horario como para que no queden luego en el chat, pues ya saben que a medida que van haciendo cada vez más preguntas, digamos, es mucho más fácil también encontrarlas, ¿sí? Así que ya saben, quien gusta puede hacer preguntas en lo que hace al tema, ¿sí? Un tema que en la descripción del video tomé una frase, digamos, que tiene que ver con los anillos de poder y que tiene que ver con lo principal de ese tema, ¿sí? Lo que se menciona en la obra de Castaneda sobre los anillos de poder es que cuando nacemos todos traemos un anillo de poder, ¿sí? Absolutamente todos. Y desde un principio empezamos a usar este anillo, ¿sí? Es como si uno dijera, nacer es sinónimo también de usar este anillo de poder, que obviamente luego veremos a qué me refiero cuando digo anillo de poder, ¿sí? Que además no es uno. Entonces, uno cuando nace ya de por sí tiene un anillo de poder, ¿sí? Y nos comenta Castaneda, a través de lo que aprende Don Juan, que ese anillo de poder, ¿sí? Es como que a uno lo hace formar parte de esta realidad. Es como si fuera un contrato. Básicamente sería eso, como si fuera un contrato. La pregunta es, ¿un contrato a quién? ¿Un contrato con quién? ¿Un contrato con quiénes? ¿Sí? Ahora lo veremos. Entonces, ese anillo, con lo que significa, ¿no? Con la metáfora que significa el anillo, nos tiene a cada uno enganchados. Y a la vez está enganchado con los anillos de otros.
¿sí? ¿Qué significa esto? Que al estar todos usando un anillo de poder que nos ha sido legado, ¿sí? Eso lo que hace es formar un campo que desde la física cuántica se conoce como campos morfogenéticos, ¿sí? Para mencionarlo muy sencillamente, es como si fuera una misma frecuencia sonora que todos compartimos a través de esos anillos de poder y además lo que cada uno, ¿sí? Lo que cada uno lleva enlazado desde su historia, ¿sí? ¿Se entendió? Un anillo que conecta tanto con lo general como con lo particular, ¿sí? Don Juan dice que estamos enganchados a ese anillo para construir el mundo, para construir el mundo. Y un hombre de conocimiento, ¿sí? Un hombre de sabiduría, dícese Don Juan, lo que nos enseña es a primero conocer ese anillo de poder, ¿sí? Para luego liberarse con otro anillo de poder. Primero conocer ese anillo de poder que significa un contrato, ¿sí? Que nos une inconscientemente, digamos que es la tarjeta con la cual uno ingresa al mundo y después, una vez que lo conoce, se libera a través de otro anillo de poder. Eso es lo que nos enseña Don Juan. La pregunta es, para quien, como dije antes, no conoce a Don Juan, es ¿quién es? Bueno, Don Juan es un brujo de tradición tolteca, que tolteca significa, se los conoce como hombres sabios, hombres de conocimiento o una palabra que me encanta, un significado que me encanta, que es maestros constructores. Esos son los toltecas, ¿sí? Esos son los toltecas. Y Castaneda era un antropólogo, ¿sí? Un escritor peruano con nacionalidad norteamericana que a través de una investigación conoce a Don Juan. Conoce a Don Juan, ¿sí? Todo lo que comienza, digamos, como una investigación de campo, en donde no solamente tiene que ver con campo teórico, no significa que Castaneda se iba a quedar mirándolo a Don Juan, ¿sí? No se iba a quedar a un lado mirando sus enseñanzas, sino que se implica, pero la sorpresa es que a medida que Castaneda se implica cada vez más, también comienza a transformarse, también comienza a tener acceso a toda esa sabiduría que tiene que ver con los toltecas, ¿sí? Digamos que uno quiere hacer un recorrido en un lugar y se piensa una cosa y luego se encuentra con otra. Bueno, más o menos así le pasó a Castaneda, ¿sí? Fue a investigar algo y de repente se encontró con que para investigar algo no alcanzaba con el saber, sino que se tenía que implicar. Importantísimo, importantísimo para lo que tiene que ver con la enseñanza tolteca. El saber no sirve, lo que sirve es implicarse, ¿sí? Entonces, el concepto de los anillos de poder uno lo encuentra en la obra, ¿sí? De Castaneda, en el quinto libro que se llama así, Los Anillos de Poder. Y ahí Don Juan lo que hace es, le informa, ¿sí? A Castaneda sobre los anillos de poder. Otro sinónimo, para que sea también aún más claro lo que significa un anillo de poder, es una descripción que todos compartimos. Es una descripción colectiva que todos compartimos. ¿Por qué digo es una descripción? Porque los toltecas decían que la realidad está construida desde las palabras. Por eso dicen que el primer anillo de poder significa eso, una descripción del mundo que todos compartimos. Y si hablamos de mundo, el primer mundo en el cual uno ingresa es la familia, ¿sí? Eso recordémoslo. La familia en donde uno nace es, digamos, el acceso que tenemos a nuestro primer micromundo, digamos, ¿sí? Que después, ahí sí, una vez que tengamos contacto con nuestra familia, nos
incluiremos en la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es un anillo de poder? Una descripción. Pero ¿qué pasa? Esa descripción, ¿sí? Lo que hace es transmitir, o sea, emanar algo que nosotros no sabemos lo que emana, ¿sí? Si lo queremos comprender aún más claramente, esa descripción que forma parte del primer anillo de poder tiene que ver con todas las leyes, todos los condicionamientos, todos los contratos inconscientes que nos adherimos, con lo que implica esa palabra, ¿no? Nos adherimos por el simple hecho de nacer. Por el simple hecho de nacer ya nos adherimos a ese flujo, ¿sí? Conocido como descripción colectiva. Ahora, ¿qué significa esto? Que miren ya en primera instancia, de manera tan simple y tan clara, cómo don Juan le transmite a Carlos Castaneda no solamente lo del anillo de poder, sino que le dice, ojo, porque eso que percibís es exclusivamente tu descripción, que después ese famoso tú habrá que ver si realmente es tú o si ha venido a través de un otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enseñanza tolteca hace muchísimo énfasis en apropiarse de la mente. Apropiarse de la mente. La enseñanza tolteca, a través de don Juan, es un combate, ¿sí? Un combate contra esos automatismos que están en cada uno. De hecho, incluso en la obra de don Juan, por supuesto, hay metáforas donde está, pero claramente explicado que, como lo dice la metáfora, la metáfora, esa mente que uno cree que es uno, no es uno. Esa mente que uno cree que es uno, no es uno. ¿Sí? Así que, como ven, más que importante conocer esos anillos, que conozcas qué contratos, qué creencias, qué programas, ¿sí? Están condensados en ese primer anillo que tenés. Obviamente, recuerden que lo del anillo es una metáfora, ¿no? No es un anillo que uno tenga en la mano, sino que es a nivel metafórico para hacer alusión de a qué estás enganchado. ¿A qué estás enganchado? Programas, creencias, emociones, tu cuerpo. Veremos eso también. Que uno no solamente está enganchado, ¿sí? A creencias, mandatos, etcétera, sino también a emociones, como lo vemos en la obra de don Juan, ¿sí? A través de Castaneda, a través de un cuerpo, que hay veces que ese cuerpo no pareciera que cuando queremos que vaya para un lugar, ese cuerpo va para otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez que uno por ahí quiere estar sano y de repente a la semana se enferma? ¿Qué sucede ahí? Bueno, esas son muestras de que hay algo interno que está digitando esos comportamientos, ¿sí? Desde diferentes disciplinas se le puede llamar inconsciente, se le puede llamar yo, tiene diversos nombres, pero lo más introductorio, lo más claro es que lo veamos como algo que está en nosotros, pero no somos nosotros. Eso es muy importante que lo comprendamos. Quien por ahí, porque obviamente yo no solamente transmito estos temas con ustedes que sé que les gustan, sino que también tengo en cuenta a quien quizás en otro momento no tuvo contacto con este tema. Entonces, por eso menciono lo siguiente. Si parece muy raro eso de que hay algo que está en nosotros, pero no somos nosotros, yo preguntaría, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, uno quiere lograr algo, ¿sí? Y por ahí no lo logra? Pero no pongamos en juego ahora lo que son las condiciones externas, sino internas. ¿Qué sucede? Esa es una primera pregunta. O cuando uno dice, por ejemplo, que al otro día se va a despertar a tal hora y no se despierta a esa hora. ¿Qué sucedió ahí? Ahí tenemos un
Claro, clarísimo ejemplo. Y además sencillo, o sea, tan sencillo que es 100% cotidiano, donde uno dice, ok, me voy a despertar a tal hora y de repente al otro día, ¿qué pasó? Me quedé dormido 5 minutitos más, 10 minutitos más. ¿Qué sucedió? Bueno, ahí está la muestra. Ahí está la muestra de que uno puede querer algo, ¿sí? Pero hay que ver qué sucede con lo interno en uno respecto de eso. Ahí es donde se ve en primera instancia esos mecanismos del primer anillo de poder, ¿sí? ¿Lo entienden? ¿Sí? Pregunto, ¿lo entienden? Porque ya saben, para quienes participan, digamos, asiduamente en los programas, que quiero chequear si está todo ok, el audio, el video, porque nunca hay que confiarse al 100% de la tecnología, ¿sí? Así que voy a ver un segundito, un poquito más de un segundo, si se escucha bien, si se ve bien la imagen. Saludo y agradezco a quienes siguen ingresando a la sala. Gracias a quienes también comparten los datos de contacto, ¿sí? Que ya saben que en la descripción, ahí me están diciendo que todo excelente, se escucha bien, clarísimo, buenísimo, 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 entonces sigo. Les decía que, bueno, ya saben que en la descripción de contacto me pueden contactar, ¿sí? En caso de que quieran hacerme alguna consulta, pregunta que por ahí no tenga que ver exclusivamente con el tema, ya saben que lo pueden hacer, ¿sí? En la descripción del video tienen los datos de mi mail, página web, etcétera, ¿sí? Para seguir ampliando aún más el universo Phi. Bueno, entonces, un resumen. ¿Qué es el primer anillo de poder? Una descripción colectiva, una descripción particular que nos ha sido legada, ¿sí? Y son contratos, creencias, hábitos. Esos hábitos se manifiestan en pensamientos, emociones y actitudes. Esas famosas tres realidades que también he mencionado en otro programa. Pensamientos, emociones y actitudes o hábitos. Comprenden la importancia que tiene de esta parte, este punto, de lo que Don Juan le está transmitiendo a Castaneda. Imagínense ustedes ahora, en este momento, con Don Juan y Don Juan transmitiéndole todo esto. En una época en donde Castaneda, bueno, como le dije, fue la primera vez que tuvo contacto con esta enseñanza, digamos, implicativamente. Imagínense lo que sentiría, ¿sí? Don Juan escuchando todo eso. Castaneda, imagínense lo que sentiría Castaneda escuchando todo eso. ¿Sí? Que la realidad es una descripción, ¿sí? Que uno siente a veces determinados impulsos, emociones, pensamientos y que no son de uno, ¿sí? Y además algo importantísimo, la percepción también es un discurso. La percepción también es parte de un discurso. Es parte de lo que uno constantemente se dice. Por eso, en un punto, dentro de la enseñanza de Don Juan, hace mucho hincapié Don Juan en prestarle atención a tu diálogo interno. Prestale mucha atención a tu diálogo interno. ¿Por qué? Porque eso construye realidad. No en el mismo nivel de la palabra expresada, pero si uno está constantemente diciéndose frases, pensamientos, y los escucha, y eso empieza a pasar al cuerpo, y ese cuerpo empieza a sentir esa vibración de sensaciones, ¿sí? Que están ahí, eso ya empieza a ejercer poder. Quizá no poder creador externo, pero sí interno. Sí interno. Porque por algo el cuerpo se siente de determinada manera, ¿sí? Por algo uno empieza a sentirse de determinada manera. Miren qué importante que es concientizarse,
Qué importante que es que te concientices de ese primer anillo de poder. Qué importante que es. ¿Sí? Pensamiento, emociones y qué sucede con tu cuerpo. ¿Qué sucede con tu cuerpo? Por ejemplo, si te pregunto ahora, ¿qué estás pensando ahora? ¿Estás acá escuchando lo que te estoy transmitiendo o estás acá y además estás pensando en otra cosa? ¿Qué sentís cuando escuchás esta pregunta? Todas preguntas que lo que hacen, como hacía Don Juan con Castaneda, le decían, sostenete en el centro del foco, no pierdas el foco de atención, porque la atención crea realidad. La atención es un elemento clave en la creación de realidad. Entonces, si uno pierde ese foco de atención, esa atención fue hacia otro lado. ¿Sí? O sea, a medida que comparto esto con ustedes, estoy también eh, no queriéndome irme por las ramas, ¿sí? Porque como le dije, la enseñanza de Don Juan, la enseñanza tolteca tiene muchísimas vertientes y lo más lindo que son prácticas, o sea, hay que implicarse, hay que estar ahí para comprobarlo, ¿sí? Para que no sea solamente creencia. ¿Sí? Entonces, Don Juan pone mucha atención a la atención. ¿Sí? Y una de los factores fundamentales para que estés atento de tu atención es que te preguntes, ¿qué estoy haciendo ahora? Por ejemplo, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Preguntas que automáticamente te traen al momento presente. Si estás presente ahora, excelente, pero esto no es exclusivamente para mientras estés mirando este video, sino cuando estés en lo cotidiano. Recuerden que el gran desafío de todas estas enseñanzas, el gran desafío es aplicarlo e implicarse en lo cotidiano. Ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque recuerden que en lo cotidiano hay un campo enorme de energía, como mencionaba antes, esos campos morfogenéticos, y obviamente, si hay 80 personas emitiendo una energía en particular, una persona, imagínense lo que pudiera suceder, una persona que no está emitiendo esa misma energía. ¿Sí? No significa que esa persona sea tomada por toda esa energía colectiva, lo que sí va a implicar que esa persona esté absolutamente presente, ¿sí? De su energía, de su energía. ¿Sí? Cuando digo, ¿por qué hablo también de energía? Porque en lo que hace a los campos morfogenéticos, en lo que hace también a ese primer anillo de poder, tiene que ver con los egregores, ¿sí? No sé si han escuchado hablar de esa palabra egregores, que también lo mencionan los gnósticos, los chamanes, tienen varios nombres, pero hoy no es el tema de, de los egregores, pero sí mencionar que simplemente los egregores son paquetes energéticos. Paquetes energéticos que por tanta energía que se les envía, comienzan a ser autónomos. Esos son los egregores. Suena, quizás a alguno le parecerá loquísimo, pero bueno, a mí también cuando me enteré de eso me pareció loquísimo, pero cuando uno lo comprueba, dice, ah, bueno, quizás no es tan loco. Además, recordemos que la realidad no es solamente lo que uno percibe con los cinco sentidos. La clara muestra está en las obras de Don Juan. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se lo ha cuestionado a Castaneda si realmente fue verdad lo que transmitió en esas obras. Si fue verdad, si fue un invento, eh, si fue un delirio de él, pero, para que, digamos, sea algo práctico, no importa si fue verdad o fue mentira, sino lo que indica.
lo que te está indicando. O sea, cuando vos, por ejemplo, lees un cuento de Aladino, ¿sí? Por ejemplo, eh, en algún punto importa si la lámpara mágica existe o no. Quizás sí, porque uno dice, bueno, quisiera tener esa lámpara mágica. Pero, ¿y si importa aún más lo que te está indicando ese cuento? Lo mismo con la obra de Castaneda. Lo mismo. Quizás a algunos les pueda importar a nivel investigativo, ¿sí? Que de hecho hay información, hay pruebas que avalan la veracidad de toda esa obra, pero a quien quizá tenga algún margen de dudas, la pregunta sería, ¿qué es ficción y qué es realidad? ¿No les parece? Entonces, recorrimos el primer anillo de poder, que sería, en resumen, tus automatismos. En resumen, ¿sí? Una descripción automatizada. Pero los toltecas, don Juan, también nos transmite que hay otro anillo de poder conocido como el segundo anillo de poder. Que ese segundo anillo de poder es el que te va a permitir que te liberes de esas programaciones, que inicies tu camino de liberación de esas programaciones. Y tiene una condición muy, muy particular, entre varias condiciones. Esa metáfora, ¿no? La metáfora del segundo anillo de poder, que tiene que ver con, por ejemplo, que comiences a acecharte a vos mismo, o sea, a observarte a vos mismo cuáles son esos hábitos, ¿sí? Cotidianos que actuás, o emociones, cuál es la emoción que cotidianamente se presenta en vos y te domina. Don Juan te diría, presta atención a esos hábitos. ¿Por qué? Uno quizá puede decir, oh, pero dame algo rápido. Y don Juan te diría, para algo rápido te podés tomar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque la sabiduría tolteca y la enseñanza es un camino que se disfruta recorriéndolo. No existe lo rápido, no existe. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son esas emociones habituales que te encadenan al hábito? Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque cuando comiences a acechar esas costumbres, vas a empezar a lograr algo que es muy importante, que es la autoobservación, ¿sí? Lo que se conoce como la disociación desde la PNL, ¿sí? Lo que se conoce como, desde la física cuántica, el efecto observador, ¿sí? Pero en tercera posición, ¿sí? O sea, cuando uno se mira a sí mismo, pero no desde adentro, sino hacia afuera, y se observa. Esas son todas prácticas que, por supuesto, hay muchas más que te van a permitir aún más que tomes conciencia, de que te concientices de esos hábitos, ¿sí? De esos automatismos. Y a eso, los toltecas, don Juan le llama la magia de los no haceres. La magia de los no haceres. ¿Qué significa la magia de los no haceres? Cuando haces algo en tu vida cotidiana como hábito que rompe el patrón inconsciente que tenés establecido. ¿Por qué dije cuando haces algo, ¿sí? Como hábito que rompe? Pues parecería una paradoja. Uno se quiere liberar de un hábito, ¿sí? Pero sin embargo tiene que hacer hábito lo que no es hábito. Sí, es así. Un hábito se sana con otro hábito. Un hábito programado se sana con otro hábito consciente. Los toltecas le llaman no haceres. Ponete en una situación que te sea incomodísima. Pero incomodísima, por supuesto, aclaro, no cualquier situación incomodísima, sino teniendo en cuenta el paso principal, el paso anterior, el primer anillo de poder, conociendo
todo lo que está ahí en vos. Y en base a eso, en base a eso, en base a ese acecho que comenzarás a hacer, podés detectar cuáles serían tus no haceres, cuáles serían tus nuevos hábitos, ¿sí? Que no van a ser hábito esos hábitos que tenías programados, ¿sí? De esa manera, lo que lograrás es algo aún mucho más importante, que es mover pasito a pasito, por supuesto, el punto de encaje, que es otro concepto que figura en la obra de Castaneda a través de las enseñanzas de Don Juan. El punto de encaje, resumidamente, es una emisora, es un dial, ¿sí? En el cual cada uno está fijado y que genera percepción. No solamente eso, no solamente eso, sino que genera percepción y retroalimentación. Percepción y retroalimentación. ¿Por qué? Porque eso es un mecanismo de seguridad. O sea, ese es un mecanismo de seguridad que tenemos cada uno, ¿sí? Porque piensen que por más que nos han programado, en algunos más, en otros menos, pero en definitiva programados, hay un mecanismo de defensa que lo que hace es sostener esa programación. Sostener, o sea, mantener fijo ese punto de encaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque romper de golpe ese punto de encaje significaría entrar en un colapso, ¿sí? O sea, cada uno, digamos, lo expresaría de manera diferente. Pero por eso el punto de encaje se mueve progresivamente. Por eso le decía que lo rápido no, no funciona. No funciona. O sea, obviamente a medida que uno cada vez va practicando más, se va implicando más, va interesándose en conocerse cada vez más, hay herramientas que ya las tiene automatizadas, ¿sí? Porque, bueno, es parte del proceso también, ¿sí? Es parte del proceso de la aplicación y la implicación constante, ¿sí? Entonces ya saben, el segundo anillo de poder lo que les va a permitir es comenzar a mover ese punto de encaje, que no es poco. O sea, sería comenzar a mover, digamos, el dial de base, ¿sí? Desde donde perciben la realidad. Por eso, Castaneda, a medida que va avanzando en la enseñanza de Don Juan, comienza a ingresar en mundos completamente diferentes, en realidades diferentes, en mundos no ordinarios, con todo lo que implica esa palabra, porque comenzó a mover ese punto de encaje, ¿sí? Miren qué importante es, miren qué importante es, ¿sí? Una de las maneras en donde ver, no directamente el mover el punto de encaje, pero sí donde pasito a pasito se intenta, sí, sí, se intenta hacer, se intenta y uno lo logra, es a través de, por ejemplo, actos rituales, ¿sí? O actos psicomágicos, que algunos de los que están acá en el chat sé que les suena esa palabra. Es para eso, es para romper un patrón, es para generar como si fuera una sacudida, ¿sí? Y que esas programaciones que están en uno es como que se muevan, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Don Juan dice que el punto de encaje con lo que significa esa palabra, ¿no? Encaje, o sea que hay algo que está encajado, nos fija. Por eso es desafiante cambiar. Por eso es desafiante cambiar. No significa que no se pueda, ¿eh? No. Sí se puede, sí. Pero es un desafío. El más interesante, el mejor, ¿sí? Como estamos viendo. Entonces, una de las maneras de mover ese punto de encaje es, por ejemplo, a través de que hagas no haceres, que hagas actos que ahora ni se te ocurren cuáles podrían ser, ¿sí? Pero que a medida que los pienses en base a conocer ese primer anillo de poder, vas a comenzar a ver, pero no ver cómo hacen a nivel biológico, no ver cómo hacemos a nivel biológico, sino ver, que era lo que Don Juan decía, que era más allá de la visión.
comenzar a ver cuál es tu inventario personal. Tu inventario personal es un conjunto de programaciones, pero lo más curioso es que, por eso en Oriente se burlan tanto del ego. El único que no se burla del ego es el ego. Por eso en Oriente se burlan del ego, porque el ego sostiene algo que cree que es verdad, pero que es, como lo enseña don Juan, un inventario, un inventario, un invento. Pero un invento que de tanto repetirse, se fija, se fija. De esa famosa frase que dice, de tanto escuchar una mentira se hace verdad. Bueno, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Cuando comiences a ver, vas a comenzar a ver, más allá del ver, en qué consiste tu inventario personal. ¿Cuál es ese invento que te has creído? ¿Cuál es ese invento que te has creído? Y ahí sí comenzar a trascenderlo. ¿Sí? Una de las maneras de trascenderlo, ¿sí? Primeramente, es conocer el funcionamiento de ese primer anillo de poder, con lo que implicaba, ¿sí? Con lo que dije. ¿Está bien? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus contratos? ¿Cuáles son tus emociones? Todo eso. Eso forma parte de lo que después descubrirás que es tu inventario personal. ¿Sí? Y los toltecas te dirían que ese inventario personal está para una cosa, para que lo agarres y lo tires por la ventana. Suena muy drástico, pero es así, es así. En primera instancia. En primera instancia ya es bueno que logres acercarte a develar, conocer cuál es tu inventario personal. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes saben que a mí me gusta eh, transmitirles también con ejemplos, para que sea aún más claro. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos ver una práctica para comenzar a interrogar ese primer anillo de poder? Una práctica muy sencilla, pero que sea sencilla no significa que sea fácil. Es que te preguntes, te preguntes, te preguntes, ¿cuál es el verbo más repetitivo que utilizás en tu charla cotidiana? Con vos mismo y con el prójimo. ¿Cuál es el verbo más repetitivo que utilizás en tu charla cotidiana? Con vos y con el prójimo. Con eso, pasito a pasito, comenzás a descubrir a qué estás, como le indica el nombre, enganchado. Cuando descubras esos verbos, ese verbo, vas a comenzar a descubrir esas asociaciones automáticas y vas a comenzar a descubrir esas emociones automáticas y vas a comenzar a descubrir esos hábitos automáticos. Solamente por una pregunta, practícalo. Practícalo y luego, por supuesto, me contás. Como dije, es un ejercicio sencillo, pero no fácil, porque implica que uno esté constantemente escuchándose durante todo un día. Es una práctica. Es una práctica. Y ahí comenzar a tomar conciencia. No les quiero compartir en este momento qué va a suceder cuando comiencen a practicar esa simple preguntita. ¿Por qué? Porque son vivencias que solamente se acceden si uno las vivencia. Pero ojalá que te interese, ojalá que quieras responderte esa pregunta. Y no solamente hoy, sino mañana y pasado, y estés atento en responderte esa pregunta. Y si en algún momento la olvidas,
podés retomar, no hay problema, ¿sí? Pero el primer paso es, ya sabes, ¿cuál es ese verbo repetitivo que utilizás en tu charla cotidiana? ¿Sí? Y un ejemplo de un no hacer sería, este es un ejemplo, bueno, que he vivenciado, digamos, en lo que hace a las consultas que brindo, en donde una persona que, por ejemplo, no tenía anotado en ella eh, estar presente, o sea, implicarse, y siempre estaba al margen de todo. Obviamente, eso, detectar ese al margen de todo, implicó un camino, ¿sí? Un camino, no era algo que apareciera enseguida. Tampoco, digamos, apareció luego de 15 años, lo aclaro. Pero cuando esa persona se dio cuenta, ¿sí? Se dio cuenta de que en lo cotidiano siempre su resultado inconsciente era quedarse al margen de todo. Entonces ahí ya tuvo la clave de con qué comenzar a elaborar un no hacer, por ejemplo. ¿Sí? Un no hacer. ¿Cuál sería? ¿Sí? ¿Cuál sería? Que en todo lo que hiciera se implicara. Se implicara. Eso le exigiría presencia, constancia y emociones, además. Porque los no haceres, al no estar inscritos en uno, no es algo que uno diga, bueno, mi no hacer va a ser este y lo hago. No, 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 no. Yo, por experiencia, o sea, experiencia en el sentido de topármelas con eso, en mí, es algo que genera mucha resistencia, muchísima resistencia, muchísima resistencia, mucha resistencia. Pero es posible dar respuesta a esa resistencia. ¿Sí? Así que siempre, en algún momento, cuando estés a punto de tropezar, acordate que siempre es posible que te levantes. ¿Sí? Con esto que hemos recorrido, recuerden, primer anillo de poder, segundo anillo, ejemplo práctico, ese ejercicio inicial, conceptos como el punto de encaje, conceptos como los campos morfogenéticos, muy resumido, que tiene que ver con las bandas de energía que decía don Juan. He llegado al cierre, ¿sí?, del programa de hoy, deseando que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y es el momento en donde nuevamente, ¿sí?, accedo al chat y les pregunto en vivo qué les pareció el tema, si lo disfrutaron, si quieren escribir ahí en el chat, qué les pareció, es bienvenido, ¿sí? Si lo disfrutaron, yo ahora voy a ver, también voy a comprobar si lo disfrutaron, porque bueno, por los comentarios que hagan, si hay preguntas también, en caso de que, como dije, quieran hacer preguntas. Así que bueno, a ver, un momentito. Bueno, muchísimas gracias. Hermoso número, saludo nuevamente a los 133 espectadores que están en vivo, un bellísimo número y muchas gracias también por el entusiasmo que veo que están mencionando ahí en el chat. Muchísimas gracias a todos. Eh, También muchísimas gracias por darle like, ¿sí?, que es muy importante. Recuerden que es muy importante darle like, compartir y, lo principal, suscribirse al canal, ¿sí? Ahora, tal cual. Bueno, acá también es el momento que me encanta, que es cuando interactúo también aún más con ustedes, que por ejemplo, bueno, ahí Ana Romero me dice que es un tema que da para muchísimo más y por supuesto, así es, Ana, es muy, muy amplio, muy amplio. Sí, como digo, hay veces, o sea, tanto en los programas como, bueno, en actividades que brindo, que si fuera por mí estaría horas, pero bueno, también siempre es bueno tener un límite temporal, ¿sí? Un límite temporal. A ver, agradezco enormemente a ustedes, a vos, que le estás dando like, que te gusta, que lo disfrutaste, muchísimas gracias. Y bueno, también agradezco las sorpresas, ¿no? Hay gente que dice, wow, no lo sabía, clarísimo, bueno.
muchísimas gracias también. Y quiero, a ver, quiero encontrarme con sus preguntas, si es que la hay, si es que la hay ahora. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, un segundito. Ustedes mientras siguen charlando. Ahí está Dominga, saludo Dominga. A ver. Muchísimas gracias, Juan, ahí por también estar, este, como te digo, siempre es un placer. No solamente es un placer que esté Juan vos, sino también, bueno, Caro, Ana, todos los que constantemente son habitué. María de España, ¿cómo estás? Ahora te saludo nuevamente. Es un placer, sinceramente. Es una gran compañía que me hacen, obviamente. Bueno, a ver. Acá hay una pregunta de Meditation Music. ¿Los anillos de poder se pueden comparar con las dimensiones? Bien, los anillos de poder, en realidad, el primer anillo de poder que tiene que ver con las programaciones, lo que hacen es, sí, hay varias dimensiones, don Juan le llama bandas de energía, frecuencias, que sí las hay, tienen que ver en el sentido de que cada uno estamos fijados a un dial en particular. Ese dial en particular va a permitir ciertas cosas, o sea, lo que sí, y va a permitir ciertas cosas que no. ¿Sí? Porque es así, no es que lo digo yo, lo enseña don Juan. ¿Sí? Por eso es tan importante, digamos, comenzar a reconocer qué es lo que hay dentro de ese primer anillo de poder. Y, digamos, lo que es más cercano, por eso también yo se lo transmití a través de una pregunta, que recuerden que la mente no te convenza de que porque sea una pregunta entonces es, bueno, es una preguntita. No, no. No. Una pregunta que implica una autoobservación, una práctica. ¿Sí? Por eso esa pregunta. Por eso esa pregunta. Porque ese primer anillo de poder, por supuesto, que tiene que ver con ese punto de encaje. Y ese punto de encaje es el que conecta con esas bandas energéticas. ¿Sí? Meditation. Sí, ojalá que haya respondido a tu pregunta y muchísimas gracias por preguntar. A ver. Bueno, Claudette, muchísimas gracias ahí por tu mensaje. La primera vez que está Claudette es verdad y ojalá que sigas participando, Claudette. Eh, Encarnación, buenas noches. Saluda Encarnación. Irene. A ver, vamos a ver. Ahí Juan dice, pueden darle like que no multan. Es verdad. Por eso recuerden darle like al video, compartir y suscribirse al canal. A ver, Ana Carnales de Uruguay. A ver. A ver, otra pregunta. Vamos a ver. Bueno, acá estoy en la parte donde se escucha bien. Ya saben si quieren hacer las preguntas en mayúsculas, ¿sí? En caso, así, digamos, la veo. ¿Sí? Bueno, Gualberto, muchas gracias. Gracias. Eduardo ahí pregunta, ¿qué relación tiene este tema con la corriente de la gnosis primordial? Eh, Esa pregunta entiendo, si la querés hacer, Eduardo, más específica, genial. ¿Qué tiene que ver con una enseñanza? Con una enseñanza primordial, con una enseñanza que te invita a que te conozcas a vos, que te conozcas a vos porque te está indicando, señalando que hay algo en vos que no sos vos. ¿Sí? Por eso la enseñanza es originaria, es una enseñanza originaria que diversas toltecas, mayas, aztecas, druidas lo han transmitido, obviamente de diversas maneras, pero siempre con puntos en particular. Y uno de los puntos principales es el famoso, como decía eh, esa frase griega, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, ¿qué es conócete a ti mismo? O sea, ¿qué es lo mismo en ti? ¿Qué es lo repetitivo en ti? ¿Sí? A eso se refiere. Los gnósticos
¿Qué decían los gnósticos? Por ejemplo, los gnósticos eran por ahí un poquito más duros en algunos temas, en lo que hace al cuerpo, ellos eran muy, digamos, cuidadosos con el cuerpo, y había una corriente gnóstica que también estaba en contra de la materia, ¿sí? En contra de lo carnal, de las pasiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se enfocaban muchísimo en lo espiritual, o sea, que es lo mismo que decir desde la enseñanza en lo sutil, es lo mismo, ¿sí? No confundamos que porque alguien sea espiritual, entonces tiene que descartar lo carnal, porque lo carnal es una manifestación de lo espiritual, ¿sí? Esa dialéctica, esos dos polos, que generalmente hace la mente, por un lado lo espiritual y por el otro lado el cuerpo, es una división, ¿sí? Si vos querés conocer lo espiritual de alguien, observa su cuerpo también. Si vos querés conocer lo corporal de alguien, observa lo sutil. Están relacionados, ¿sí? Bueno, J mayúscula pregunta, ¿egregores tiene algún parecido con las tulpas? Sí, tiene algún parecido con las tulpas. Por eso lo mencioné muy por arriba, sí. Sí, sí, es otro tema en sí mismo. Es otro tema en sí mismo que también lo han mencionado los gnósticos, ya que los mencionaron ahí en una pregunta. A ver, vamos a ver. Eh, gracias, Juan, ahí por resumir lo que es el primer anillo. Vamos a ver. Saludo de Miami. Eh, ahí Jorge, tal cual, Jorge, digamos lo increíble, lo que comparte Jorge es que lo increíble es que cuando algo es desafiante, el ego se queja. El ego se queja, tal cual, sí, tal cual. Así es. A ver. Bueno, a ver, Claudette pregunta si puedo dar ejemplos de estar leyendo mi mente. Claudette, por ejemplo, igualmente es una pregunta muy ambigua, pero un ejemplo de que no que estés leyendo tu mente, sino que hay algo en vos que funciona como un patrón, ¿sí? De lectura futura, es cuando uno, por ejemplo, opina de algo que va a suceder y ni siquiera tiene pruebas de que va a suceder, ¿sí? O cuando uno dice, bueno, vas a ver que tal persona, tal cosa. La pregunta es, ¿cómo lo sabés? ¿Sí? Eso, digamos, a modo introductorio. ¿Sí? Eso sería, digamos, un ejemplo, ¿no? Y la lectura de mente, digamos, ese patrón que está en cada uno, es automático. Por eso, digamos, la autoobservación, y por eso le decía que a medida que practiquen, se respondan esa pregunta, es, pero muchísimo lo que van a comenzar a descubrir, ¿sí? De cada uno de ustedes. A ver, sigo. Sigo y si no, ya vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. A ver. Bueno, Jota, bueno, muchas gracias. Gracias por lo que me decís. Está ahí Jota disfrutando los videos. Eh, Fernando Morales, ahí está preguntando sobre lo que es el arte de ensoñar. Eso, Fernando, entiendo igualmente el motivo de que haga esa pregunta. Tiene que ver, sí, por supuesto, con lo que hace a las enseñanzas de Don Juan, pero no específicamente al tema de hoy. ¿Sí? Es otro tema en sí mismo. ¿Sí? Lo que te digo, también para responderte algo, es que sigas con la práctica. Sigas con la práctica. ¿Sí? Que no decaiga eso. Vamos a ver. Bueno, Norma, bueno, Norma, muchas gracias. Norma de Argentina, somos vecinos. Hay que ver, Norma, en qué parte de Argentina estás, ¿no? Ojo. Eh,
Ernesto Rendón pregunta, ¿cómo hago para lograr una buena concentración? Ernesto, te preguntaría por ahí, ¿qué es lo que hace que no logres una buena concentración? Ojo, esa pregunta es muy ambigua, habría que ver también en qué te querés concentrar, para qué, ¿sí? Y ya sabes que, como mencioné antes, no quiero suponer, no quiero hacer lectura de mente, ¿sí? Pero entiendo que habría que ver para qué querés lograr esa concentración, ¿sí? Y te recomiendo también que hay un montón de técnicas para lograr concentración, pero aclaro, siempre depende el famoso para qué, ¿sí? Porque en base a eso, teniendo en claro el qué, luego aparece la herramienta, ¿sí? No antes. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería la metáfora que utilizaría Don Juan para decir que se está despierto? La metáfora que utilizaría Don Juan es el mismo. El mismo Don Juan es una metáfora de lo que es estar despierto. La obra de Castaneda, transmitida por Don Juan, es una metáfora de lo que es estar despierto. Y ahí, Claudia, lo tenés con muchísimos ejemplos prácticos, ¿sí? Muchísimos ejemplos prácticos. A ver, vamos a ver. Bueno, Yara, muchísimas gracias. Margarita, Burciaga, Norma, de Polvorines, Norma, bueno, Norma de Polvorines, Malvinas, Argentina. Norma, bueno, muchísimas gracias por tu entusiasmo, tu saludo y te agradezco también la amabilidad. Bueno, ya son las 9:01 de Argentina. A ver. Eh, Ina Andrea, bueno, la verdad, sinceramente, les agradezco un bellísimo programa de inicio en lo que hace a la recepción. A mí, obviamente, el tema, la aplicación y lo que hace a la enseñanza en Juan me encanta. Me he topado muchas veces con la enseñanza en Juan, pero bueno, como, como me ha sucedido varias veces a mí, que tiene que ver con parte de un automatismo que hoy en día, digamos, lo reconozco desde ya hace un tiempo, era de que si no me gustaba algo, ya lo descartaba. ¿Sí? Si ese algo no se ajustaba a lo que yo percibía que tenía que ser de determinada manera, lo descartaba. Y una de las cosas una de las primeras joyas que descarté hace años fue las enseñanzas de Don Juan. O sea que fíjense las trampas que hace lo programado en uno. Les estoy compartiendo un ejemplo práctico, o sea, implicativo mío. ¿Sí? Por eso, atención con esa mente programada, atención con esas decisiones programadas que tomás. ¿Sí? Bueno, a ver. Bien, les agradezco. Estoy observando el chat, veo que no hay preguntas, entonces ahora sí, 9:03, cierro el programa de hoy. Como les dije, y muchas veces me gusta repetirlo mientras hago el programa, muchísimas gracias. Sinceramente fue muy, muy, muy energizante transmitir el tema con ustedes. Como siempre, siempre como digo, les ponen buena energía, buena onda y justo que estamos hablando de energía, así que qué mejor que haya energía. Les agradezco no solamente a quienes son habituales, sino a quienes hoy se han encontrado por primera vez con el programa, o sea, con el ciclo de Universo Phi. Les agradezco enormemente, aún más les agradezco que lo hayan disfrutado y me alegra, ¿sí?, que además lo principal, les aporte. Eso es lo principal. No solamente teoría, sino qué hago con la teoría. Recuerden esa pregunta, o sea, sé mucho, tengo mucho conocimiento. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esa otra pregunta que, bueno, tomando lo que me habían preguntado antes respecto de Don Juan, él siempre incitaba a la parte práctica, ¿sí? No a quedarse sentado sin hacer algo, no a quedarse suponiendo, ¿sí? Así que ya saben, ojalá hayan disfrutado el video y les guste, lo vibren y
se impliquen en los no haceres. Se impliquen en los no haceres. Ahora sí, cierro el programa brillante de hoy. El primero de este fantástico 2018, un año muy, muy especial, ¿sí? Y nuevamente gracias por estar acá en Universo Fi. Les adelanto que el próximo viernes estoy transmitiendo nuevamente, ¿sí? El próximo viernes estoy transmitiendo nuevamente en este programa en vivo de Universo Fi con una sorpresa, ¿sí? Con una sorpresa que ya la anunciaré, por eso los invito a que le den like, se suscriban al canal, si quieren contactarme, ya saben que tienen todas las vías de contacto en la descripción, así también se enteran de qué se trata el próximo programa del próximo viernes, ¿sí? Ojalá que también lo disfruten y ojalá que también estén presentes, ¿sí? Que estén presentes como están hoy. Desde acá, desde Argentina, los saludo, muchísimas gracias y ya saben, desde acá, desde la Caja de Pandora, nos encontramos el próximo viernes con un nuevo programa de Universo Fi. Que estén muy bien y muy buen fin de semana. Hasta luego.